Saludos, ¿qué tal están? Noche de jueves con tema económico por delante, los presupuestos municipales. Es la hoja de ruta económica, la columna vertebral que articula todos los proyectos de la ciudad y, en definitiva, el diseño de la hucha de los albaceteños para 2021. Todas las claves y a qué se destinarán los presupuestos municipales esta noche en Calle Ancha. Con incertidumbre y esperanza, así se han presentado los presupuestos para 2021. El equipo de gobierno dice son unas cuentas extensivas, 169,7 millones de euros con una triple intencionalidad: recuperar la ciudad, atender a las necesidades actuales y sentar las bases para un futuro estable. Se produce una suspensión de la regla de gasto. ¿Eso en qué se traduce? Pues que el incremento de nuestros gastos, el gasto corriente que podemos asumir, no está vinculado a un porcentaje con respecto al gasto corriente del año anterior. Eso nos permite que todos nuestros ingresos corrientes se destinen a gasto corriente. La utilización del superávit que se puede producir cuando se ha liquidado el presupuesto se puede destinar a remanentes de tesorería y no necesariamente a la amortización de los préstamos que tenga contraídos el ayuntamiento. Para recuperar la ciudad, 8,2 millones de euros, donde se contemplan partidas para mejorar el Parque Abelardo Sánchez con un nuevo refrescante, atender a los caminos de la ciudad, mejorar la limpieza de solares, asfaltar Campoyano, cambiar las cubiertas de La Lonja y Villacerrada, mejorar el recinto ferial y la caseta de los jardinillos. También hay presupuesto para los museos locales y la filmoteca y para adecentar barrios. Hay actuaciones previstas en la escalinata de Villacerrada o en la Pajarita, renovar la estación de autobuses e instalar nuevas electrolineras. En lo que al presente se refiere, para atender a las necesidades actuales, destaca la solución para un problema municipal que ha estallado en 2020. Lo que tendremos que llevar a cabo en torno a la dehesa, a la nueva dehesa que quiere ser y que será, para dar solución a familias con menores de edad a su cargo que viven en chabolas, y también para facilitar las plazas adicionales que crearemos en el entorno del albergue de la ciudad de Albacete para dar respuesta a los temporeros que se encuentren en la ciudad en campaña agrícola. Haremos, como les dijimos, hasta donde podamos. Remodelar el centro de la ciudad se lleva gran parte del presupuesto para inversiones, 12 millones de euros, donde se contempla sacar del abandono a edificios tan emblemáticos como el Banco de España, Legorburo y el edificio de sindicatos. Que tanto afea y que es realmente una vergüenza para la ciudad de Albacete en pleno centro. Ya hemos establecido conversaciones con el Ministerio de Trabajo y los propios sindicatos para buscar entre todos una solución que dignifique ese centro y también para buscar una ubicación alternativa que permita la demolición de este edificio. Se ha previsto una partida para su demolición en torno a 100.000 euros. Las instalaciones deportivas se llevan gran parte también de la inversión. El IMD solo acumula una inversión de 9 millones de euros. Infraestructuras y servicios públicos acumulan 123 millones de euros del presupuesto. Se incrementa notablemente el gasto en bienestar social con ayudas directas a sectores como la hostelería y el comercio. Se mantiene el plan de atención a las personas, la tarifa social, ayudas al alquiler y el plan de empleo con 2 millones de euros. Este año se recuperan también partidas perdidas en 2020, como lo destinado a cooperación internacional, y se garantizan los procesos de selección paralizados en 2020. Vaya por delante que la subida que corresponde a los funcionarios públicos del ayuntamiento está recogida, pero también un dato, y es que ni el equipo de gobierno, ni la corporación, ni tampoco los asesores tendrán subida en sus ingresos personales. Es decir, no habrá subida de sueldos ni en los concejales ni en los asesores de esta corporación municipal. Hay partidas reservadas para posibles necesidades que surjan este 2021. El borrador de presupuestos ya lo tienen los distintos grupos municipales y tienen ahora 21 días por delante para presentar sus aportaciones.
Bueno, pues antes de nada, Mercedes González ha tenido ocasión de ahondar un poquito más en esta importante materia. Lo ha hecho junto a la concejala de Economía y Hacienda. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Albacete. Aquí esta semana se han presentado los presupuestos para 2021. Les voy a presentar a María José López, es concejal de Economía y Hacienda. Gracias, concejal, por recibirnos en la casa de todos los albaceteños. Y preguntarle directamente, pues decían, son unos presupuestos que nacen entre la incertidumbre y la esperanza. Después de un 2020 en el que ha habido gastos extra, ha habido ingresos que se han dejado de percibir a nivel municipal, es decir, un año pues, completamente diferente a lo que veníamos viviendo anteriormente. La pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero? Es decir, ¿cómo el ayuntamiento ha conseguido margen de maniobra para presentar unos nuevos presupuestos, para recuperar incluso partidas o incrementar otras? Buenos días y bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar y estar con vosotros y poder dar esas pequeñas explicaciones de cómo se confecciona un presupuesto y qué es lo que ha permitido que este presupuesto del 2021 sea más expansivo y sea extraordinario con respecto al 2020. Efectivamente, como has indicado, el 2020 fue un año que a todos la pandemia irrumpió en nuestras vidas y se llevó por delante demasiadas cosas y demasiadas personas y supuso una caída de ingresos. Por eso tuvimos que reconstruir el presupuesto del 2020 y adaptarlo a la situación. Cuando confeccionamos el presupuesto del 2021 partimos de una situación muy importante y es que el Gobierno de España, en un acuerdo que adoptó en octubre del 2020 ante la situación de excepcionalidad, relaja, suspende lo que se llama las reglas fiscales. Las reglas fiscales son las que nos dicen a las distintas administraciones de lo que tienes, cuánto te puedes gastar y cómo te lo puedes gastar, porque tienes que buscar que tus presupuestos sean equilibrados, los ingresos coincidan con los gastos y que haya estabilidad presupuestaria y sostenibilidad. Es decir, que te gastes aquello que puedes pagar. En definitiva, como una economía doméstica. ¿Qué es lo que se acordó en octubre del 2020? Pues vamos a relajar esas reglas fiscales en los siguientes términos. La primera de ellas, y la que más suena al público cotidiano, la regla de gasto. La regla de gasto lo que nos dice es lo que podemos gastar este año en función de lo que hubiéramos gastado el año anterior. Entonces, esa no se aplica, porque evidentemente el gasto que nosotros afrontamos en el 2020 con la caída de ingresos fue más bajo y nos dicen que tu presupuesto sea equilibrado, te puedes gastar aquello que ingreses con tus ingresos corrientes. Nuestros ingresos corrientes son los impuestos que recibimos a través de los ciudadanos, bien por nuestros propios impuestos como ayuntamiento, como el ICIO, el IBI, la plusvalía, o impuestos como el IVA o el IRPF que nos llegan a través de las aportaciones que nos hace el Estado. Entonces, nuestros ingresos corrientes, que sí que han crecido con respecto al 2020 y es esa esperanza de que se está recuperando la economía poco a poco, lo hemos trasladado a los gastos corrientes. Es decir, con lo que nos entra vamos a financiar los gastos corrientes. Es como en una casa, con una parte de tu sueldo financiar los gastos habituales, comida, colegio, educación, etcétera. ¿Y qué ocurre con las inversiones? Las inversiones las financiamos con préstamos que solicitamos a los bancos. Son como la hipoteca, que hay que pagar. Entonces, este año se nos ha permitido poder pedir mayor cantidad de préstamos para destinarlo a inversiones que vienen a hacer varias cosas. Una, construir tu ciudad, reconstruir lo que sea necesario, rehabilitar, invertir para el futuro. Pero claro, eso se traduce en obras, se traduce en servicios que los hacen empresas y que genera empleo. Por eso se dice que eran expansivos buscando el crecimiento económico. Por eso hemos crecido. Los ingresos corrientes, los que son con prudencia absoluta y un empeño, un esfuerzo a mayores en inversiones para mejorar nuestra ciudad, invertir a futuro y al mismo tiempo generar economía y empleo. Esa ha sido la clave. El año que viene, pues no sabemos si volveremos a esa senda de una mayor restricción. En todo caso, los presupuestos del Ayuntamiento han sido hechos desde la prudencia en la estimación de los ingresos y desde la estabilidad presupuestaria para poder hacer frente a esos préstamos que hemos pedido y que se pagarán a lo largo de los años.
destacaban también en esa presentación, y dentro de esos gastos corrientes decían no se han subido los sueldos a asesores, por ejemplo. Sí se contempla pues, la subida que está obligada, ¿no?, para el trabajador funcionario, pero claro, en un año en el que la empresa privada pues, jamás se plantearía una subida de sueldos, es decir, ¿cabía algo así o era algo de esperar? Porque además esperan recuperar procesos selectivos para incorporar trabajadores municipales que se paralizó en 2020, ¿no? Por partes, a nosotros el incremento salarial nos lo marca el Estado, es decir, el ayuntamiento abona a los trabajadores el sueldo que le dice el Estado, es decir, nosotros en ese no tenemos capacidad de negociación. El Gobierno decidió el incremento del salario de todos los empleados públicos en un 0,9% y nosotros lo hemos aplicado. Quienes no se aplican esa subida salarial son los concejales, los que integran la corporación. Todos los demás tienen el concepto de empleado público en cualquiera de sus modalidades y a ellos sí, pero se hace por una decisión que se toma por parte del Gobierno y que aparece reflejada en los presupuestos generales del Estado. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que nos ocurrió? Pues que todos los procesos selectivos del 2020 se vieron suspendidos porque no los podíamos celebrar por todo lo que nos sucedía. Entonces, este año recuperamos parte de esos procesos selectivos porque tenemos que cubrir las plazas, porque la gente se ha seguido jubilando y seguimos teniendo necesidad ocupacional. Entonces, recuperaremos una parte en abril con procesos selectivos e iniciaremos otra segunda tanda en el mes de septiembre pues para incorporar al personal que nos hace falta y dar mejores servicios públicos. Vamos, concejal, a ese capítulo de inversiones, que mucho se traduce en infraestructuras también. Y yo sé que es difícil, pero preguntarle, pues como son unos presupuestos muy detallados, que además venimos informando a lo largo de la semana y que estoy segura que vamos a detallar más adelante, pero ¿cuál considera que sería el proyecto más importante que llega a este 2021 para la ciudad de Albacete? Es una pregunta difícil, es como si te dicen ¿a quién quieres más, al papá o a la mamá? Bueno, pues es complicada la pregunta. Veamos, nosotros a la hora de diseñar el presupuesto, a la hora de plantear las inversiones, se distribuían en 28 áreas distintas y en 100 partidas. Entonces, las clasificamos por razón de a qué obedecían. Unas obedecen a rehabilitar lo que era necesario, es decir, como una deuda del pasado con nuestra ciudad. Otra era construyendo ciudad para dar respuesta a las necesidades que van surgiendo y otras mirando al futuro. Bueno, pues de esas vamos a intentar elegir, si la cantidad nos sirve. La rehabilitación eran unos 8 millones, el presente 6 y algo, y mirando al futuro 12 millones. En la rehabilitación, pues tenemos que recuperar todo lo que es necesario en las reformas en nuestro auditorio, en el Teatro Circo, la propia fachada del Museo Municipal, algún detalle en nuestro recinto ferial, la caseta de jardinillos con esos conciertos tan estupendos que todos vivimos. Entonces, destacar, pues es recuperar el patrimonio de la ciudad. En el momento presente, pues hablamos de la peatonalización de la zona centro, para dinamizar nuestra ciudad, para dinamizar el comercio, nuestra hostelería, que podamos volver a salir a la calle, que podamos mantener las distancias, que volvamos a esa normalidad diferente, pero que será nuestra normalidad. Ese es un proyecto que por la cuantía son casi 4,5 millones, más todo lo que lleva asociado. Y mirando al futuro, pues intentar recuperar el edificio del kilómetro cero de Albacete, que es el Banco de España, para que no siga estando ocupado por las palomas, sino por la ciudadanía, abrirlo a la ciudad, dinamizar esa parte de la zona centro con la utilidad que se le vaya a dar. Y también es destacado este año el edificio de sindicatos, ese edificio tan emblemático que todos tenemos asociado, que pertenece al Ministerio de Trabajo por ser patrimonio sindical acumulado. Se han iniciado las negociaciones, pues es un edificio que debe desaparecer porque está en ruinas y darle una utilidad a la ciudad, la que se decida conforme a los vecinos. También apostamos por la renovación del parque móvil para hacerlo más ecológico, los proyectos que llevamos en esa materia, fortalecer los medios de nuestra policía municipal y nuestros bomberos, cuidar a los que nos cuidan. Entonces, bueno, pues es difícil decir uno, he intentado destacar, porque todos
son importantes. La actuación que se quiere realizar en la dehesa para poder ubicar a familias con menores que no que no tienen un recurso habitacional digno, pues también es muy importante. Es decir, todas son importantes, algunas son más llamativas y quizás hemos enumerado las que ven todos los ciudadanos. ¿Hubiera estado ese proyecto de la dehesa o esa atención a la situación de los temporeros, hubiera estado si no hubiera pasado lo de 2020, si no hubiera estallado el problema tan visiblemente como pasó el verano de 2020? Lo llevábamos en nuestro programa electoral porque era algo que estaba en la ciudad, que se veía, que había que acometer. A veces se producen los detonantes. El año pasado sucedió así y ya se hizo esa primera gran actuación que fue hacer desaparecer lo que ellos llamaban la Casa Grande. Tú ahora vas por la carretera de Las Peñas y ya no te encuentras esa imagen. Eso fue un detonante, pero iba en nuestro programa electoral y lo hubiéramos puesto en marcha. Concejal, ¿qué peso tiene, no hace falta cifras concretas, pero qué peso tiene la situación que nos ha dejado la pandemia? Es decir, atención a familias, atención en incluso ayudas directas a sectores a los que se les ha obligado a parar. Es decir, todo lo que nos deja a nivel personal, familiar, a nivel de devastar el día a día de muchos albaceteños, ¿qué parte del presupuesto de 2021 se lleva esa atención municipal a la necesidad emergente que dejó la pandemia? Pues es una parte muy importante. De hecho, si tomamos como referencia el Pacto por la Reconstrucción que se firmó el año pasado, se cifraba en 19 millones y ahí se iban incorporando las acciones que íbamos a hacer para rehabilitar, para dinamizar, para impulsar. Y pues muy probablemente la cifra sea muy similar. Hay una parte que son de gastos directos asociados, gastos extraordinarios que vivimos el año pasado y este año en parte ya hemos interiorizado, como fue adquirir equipos de protección para todos los trabajadores, modificar nuestras propias instalaciones, pues ya está avanzado e interiorizado y ahí estuvimos hablando del entorno de los 3,5 millones de gastos extraordinarios. Y luego fuimos modulando lo que teníamos para adaptarlo a la nueva circunstancia. Podemos hablar perfectamente del entorno de los 20 millones movilizados en relación con la pandemia, destinados a paliar ese tipo de situaciones. ¿Se han reservado pues una cierta partida por lo que pueda pasar? Siempre, siempre. Se llama fondo de contingencia, lo establece la normativa, que es un 5% de los gastos corrientes y en estos momentos son unos 800.000 euros. El año pasado en 15 días habían desaparecido, pero además este año, entre esas reglas fiscales que nos ayudaron, se prevé que el superávit que hemos tenido, el superávit es cuando acaba el año, ves lo que has ingresado y lo que has gastado, y la diferencia, superávit, es porque has tenido más ingresos que gastos. Antes de esta relajación de las reglas fiscales, ese dinero lo teníamos que destinar a amortizar préstamos, a pagar hipoteca. Este año nos permite, dada la excepcionalidad, que lo dejemos ahí en remanentes de tesorería por si acaso pasa algo y en función de cómo vaya el año, si fuera necesario, lo utilizaríamos y si el año va bien, los ingresos se comportan bien y los gastos no aparecen nada extraordinario, pues a final de año amortizaremos préstamos, pero tenemos ese pequeño margen de maniobra que son 5 millones de euros para por si acaso. Ahora lo que toca, bueno, el borrador ya lo tienen los grupos municipales, ahora toca negociar, ahora toca el sacar adelante ese borrador. Yo sé que la relación que tienen con el resto de grupos, pues sí que saben un poco pues, cuál es la voluntad de las diferentes formaciones que componen el ayuntamiento. Han recuperado partidas como cooperación internacional, que se eliminaron en 2020 y que pues, a veces son controvertidas incluso también en situaciones de emergencia local. Yo no sé cuál es la voluntad que cree que tienen el resto de grupos de sacar adelante o de las partidas que puedan crear más controversia. Pues ayer todos los grupos manifestaron que hablaríamos, incluso fue un gesto pues muy bonito que me dijeron sin leerlo, hablaremos por si se puede mejorar
o se puede aportar. El tono fue totalmente propositivo. Yo también me puse a su disposición para explicar por qué esta partida va por aquí o por allí. Y efectivamente, el presupuesto tiene una parte que es común a cualquiera que estuviera gobernando y tiene unas partes donde va tu impronta y tu forma de gobernar. Y es cierto, por ejemplo, el año pasado tuvimos que sacrificar muchas partidas porque había que atender gastos urgentes y excepcionales, y algunas de nuestras asociaciones pues vieron eliminado las aportaciones que les dábamos. Este año las recuperamos en gran parte. Entre ellas, por ejemplo, está cooperación internacional, esos casi $500.000 de euros que hemos podido recuperar este año, pues para que nuestras asociaciones, porque en Albacete hay un gran movimiento asociativo de todo tipo e intentamos apoyar y fomentar por el beneficio que supone para la ciudad. Bueno, a algunos grupos les gustan más unas cosas y otros otras, pero suelen ser muy respetuosos. Cada uno tira para lo suyo y hace bien, y entonces, bueno, pues va repartiendo. Es como una estrella que se ensancha por varias puntas, porque no hay que olvidar que gobernamos para toda la ciudadanía. A nivel personal, yo lo vengo preguntando cada vez que tengo la oportunidad de charlar con un concejal del ayuntamiento, ¿cómo le gustaría terminar la legislatura? Es decir, ese proyecto, reto personal que tiene en su agenda profesional y que diga, yo me gustaría salir de mi puesto o salir de este cargo en esta legislatura habiendo cumplido esto. Pues es una pregunta interesante. Como son varias las áreas que llevo, en cuestión de Hacienda, pues tener un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento que haya podido mejorar los servicios de los ciudadanos haciéndolos mejores, habiendo sabido administrar ese dinero que nos dejan los albaceteños y albaceteñas en nuestras manos, pues con un ayuntamiento saneado, con unos buenos servicios públicos, porque los servicios públicos nos igualan a todos y nos permiten a todos tener esa igualdad de oportunidades que para nosotros es esencial, con una normalización en los procedimientos y bueno, pues con un ayuntamiento que funcione, porque en definitiva esa es la labor que a mí me toca internamente. Entonces, pues me gustaría irme con esa seña de hemos administrado bien y la organización del ayuntamiento ha seguido rodando, no se ha parado. De hecho, quiero agradecer a todos los funcionarios de la casa cómo se comportaron siempre, ¿no? Y especialmente durante la pandemia se pusieron a disposición todo el tiempo que fuera necesario para que este ayuntamiento, con todo lo que supone para la ciudadanía, no se parara. Y yo creo que podemos decir que no se paró. Pues mi objetivo, que no se pare y que avance. Bueno, pues yo sé que nos dejamos muchísimos puntos por tratar. También pues hay una parte de promoción económica, de promoción de la ciudad, de atracción de proyectos para que Albacete siga creciendo. Pero bueno, pues simplemente ya para terminar, preguntarles, ¿son unos presupuestos más reales que optimistas o más optimistas que reales? Pues son reales y optimistas, porque creemos que son el inicio de lo que vamos a ir desarrollando. Algunos de esos proyectos se ejecutarán y materializarán por completo este año y otros irán avanzando y los veremos a lo largo de 2 o 3 años, porque eso es así. Pero son reales, creemos en ellos, porque no puedes vender humo en esta situación. Apostamos por ellos y creemos y vamos a trabajar con todo nuestro ahínco para que salgan adelante. Por lo tanto, son optimistas porque creemos en nuestra ciudad y en nuestra gente, y son reales y vamos a trabajar, y espero un reto al acabar el mandato, que los hayamos cumplido, y los que no estén finalizados, que estén empezados y que está el camino ahí. Me apunto a ese reto. Pues con ese reto que es realista también, es difícil pero se puede conseguir. Sí. María José López, concejal de Economía y Hacienda, muchísimas gracias por detallarnos este proyecto de presupuestos en el que me consta que ha trabajado durante muchos meses y que seguro pues tiene sus frutos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y cuando os haga falta aquí me tenéis. Un buen día a todos. Gracias. Bueno, pues ahora sí que sí, el borrador de presupuestos a debate esta noche en Calle Ancha, y lo primero que voy a hacer, como siempre, es presentarles quiénes tenemos en plato. Tenemos a Pepe Reina, presidente de la FABA. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Minellados. También nos acompaña Miquel Barriola, es arquitecto y divulgador del patrimonio de Albacete. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Esta noche un habitual, Marto Ejido, periodista y profesor universitario. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Bueno, pues una noche eminentemente económica y bueno, pues con muchísimas cuestiones que caben en ese borrador de presupuestos municipales. Lo primero que hacemos siempre en este debate es pedir, bueno, pues un titular abierto, general. Bueno, pues ¿son unos buenos presupuestos o no, Pepe? Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos. Para nosotros, como Federación de Asociaciones de Vecinos, partiendo siempre de un referente que es el año anterior, son unos buenos presupuestos y sobre todo son unos presupuestos ilusionantes. Porque, insisto, siempre tenemos que partir de un punto Hablaban de referencia. también de incertidumbre, ¿eh? El COVID nos ha enseñado que no se pueden hacer planes. Bueno, ya, sí, pero yo creo que vamos a ser optimistas, vamos a partir de que las vacunas van a cumplir con su objetivo y que en una fecha determinada, en un horizonte no muy lejano, esto podamos ir sacando a flote y, por tanto, los presupuestos y, por consiguiente, la ejecución de los mismos sean ilusionantes y volvamos un poco a rescatar a la ciudadanía de ese pesimismo, de esa apatía en la que estamos inmersos debido a las circunstancias que todo el mundo sabe. Miquel, ¿qué te parecen estos presupuestos? Bueno, para mí los presupuestos también son una buena noticia porque me parece que la cantidad es impresionante, en primer lugar, y la cantidad de temas que se van abordando, algunos con mayor medida y otros realmente apenas son tocados, la verdad es que son muy interesantes. Yo como usuario de las calles de Albacete, la verdad es que estoy sediento tanto como la propia ciudad de que esos presupuestos se ejecuten en esas partidas que estamos hablando pues lo antes posible. Marto. Pues yo creo que son unos presupuestos que quieren abarcar mucho, pero pues yo siempre soy de la misma idea que este tipo Albacete tiene que jugar sus bazas de nudo logístico, tiene que jugar sus bazas de ser la llave entre el Levante, Andalucía y el norte de España, y el Ayuntamiento tenía que hacer un mayor énfasis en el tema de crear grandes infraestructuras y ponerlas a disposición de las grandes cadenas distribuidoras. Estamos viendo cómo Albacete, con un sitio ideal, es olvidada por Amazon, por Inditex, y entonces... Bueno, esta semana hemos tenido también noticias en relación a esto. No sé si a lo mejor era más bien de escaparate o, bueno, de todos a una, ese puerto seco. Pero hay que hacer las grandes infraestructuras y ponerlas a disposición y moverse. Lo demás, que hay mucho, que es un presupuesto que sí, que tiene muchas obras, muchas cosas, pero claro, si nos vamos al detalle, pues por ejemplo, lo decía antes, yo veo la escalinata de Villacerrada y veo 30.000 euros y digo, bueno, pues 30.000 euros yo creo que no llegan ni al proyecto, ni la dirección de obra. Sobre eso nos puede guiar un poquito Miquel, porque bueno, has enarbolado también un proyecto, ¿no?, para la plaza de Villacerrada. No sé si ¿Quería comentar algo? Sí. Estamos Sí. en debate también, que según yo tengo entendido, este dinero no es para grandes infraestructuras, es más bien para utilizarlos en remozar la ciudad y sus pequeñas partes. No, pero tú en el presupuesto puedes hacer grandes infraestructuras y pequeñas. Ahí tú presupuestas todo. En el presupuesto general, pero en esta parte del presupuesto que viene con fondos europeos de EDUCI, no sé hasta dónde se podrían abordar esa pero tú conoces más el tema que yo, porque eres un profesional del... Pero tú sabes que esa obra, el proyecto vale más de 30.000 euros. No, ahí estamos totalmente de acuerdo, por supuesto. Eso va encaminado vamos a complacer a todos. Café para todos. Creo que estamos mezclando... Bajo mi punto de vista, estamos mezclando dos cuestiones. Ajá. Los presupuestos generales del Ayuntamiento pretenden, por un lado, mantener todos los servicios públicos en la medida en que se puedan con la mayor garantía posibles, mantener los gastos de personal derivados de los empleados públicos, y luego hay como tres áreas. Una la de inversiones, otra la de actividades propias y otra la de subvenciones o aportaciones a terceros. Las grandes inversiones generalmente, Marto, no se llevan a cabo directamente por el Ayuntamiento, se llevan a cabo en colaboración con otras administraciones. Y ahora mismo me estoy acordando de dos grandes inversiones que, bajo mi punto de vista, hay que poner de relieve, aunque no estén presupuestadas, pero que son importantes para la ciudad, que son, por un lado, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, que está apoyado por la Junta de Comunidades y que se va a implantar con un volumen importante de dinero, de inversión y, por tanto, también de empleo, el que potencia el Grupo García Vaquero y que se pretende llevar a cabo. Aún no está determinado el sitio,
pero bueno, parece ser que va a ser en el entorno de la Facultad de Medicina. Y otro gran proyecto que también va a generar mucho empleo y, por tanto, recursos para la ciudad, que es el otro de enfermedades degenerativas que está previsto, que ya lo han aprobado en el antiguo Observatorio de los Llanos, por ser dos ejemplos potentes, ¿no? Por ejemplo, también se hablaba, y perdona que te termino, del posible pabellón de deportes. Sabía que ibas a eso, lo iba a comentar yo, claro, del IMD. Pero que evidentemente eso necesita la financiación, seguramente del Consejo Superior de Deportes y también de la autonomía. Por tanto, insisto, los grandes proyectos. El Banco de España también se me pone en la cabeza. Pero el Banco de España primero primero hay que comprarlo al gobierno. Yo me refiero a que los grandes proyectos seguramente. Sí, pero bueno, también se colaba en la rueda de prensa de la presentación que decían que ahora que sea una biblioteca. Claro, pero como una aportación. Primero, como tú bien dices, habría que comprarlo, o bien comprarlo o cederlo y permutarlo, claro. Pero si yo lo que iba a Pepe es que en el presupuesto general del ayuntamiento, evidentemente, que están las partidas, tenemos la mayor partida, que es el capítulo 1, que es el personal, que yo ni voy a entrar a comentar eso, porque ahí está sueldo básico, complementos, todo eso, que yo no voy a entrar en eso, porque eso es una partida que han hecho los técnicos y dirán, y el capítulo 1 son X más 1, y ya está, yo no voy a entrar. Yo voy en lo que el ayuntamiento puede hacer, lo que se llama el juego político. El juego político es, yo invierto aquí, yo hago aquí, y este año hago esta obra o no hago esta obra. Eso a lo que voy, que es... Porque luego mi legislatura irá en relación a nosotros hemos promovido esto, ¿no? El capítulo de inversiones es en el que realmente es el capítulo político importante. Entonces, yo es en el que voy. Yo lo demás, lo que se gasten en seguros, en gasoil, en seguridad social, yo no voy a entrar, ni soy experto, ni voy a hablar de eso. Pero voy a lo que es la política en sí del presupuesto, igual que este ayuntamiento, los presupuestos generales del Estado o los presupuestos de la Diputación. Por tener hoy a una persona que conoce tanto el patrimonio de Albacete como es Miquel, yo quería preguntarle directamente si ha analizado urbanísticamente lo que suponen los presupuestos, este borrador. Puntualizamos que es un borrador, todavía el resto de grupos municipales, en fin, tienen que entrar en materia. ¿Son ambiciosos desde el punto de vista urbanístico, esa peatonalización del centro que se pretende? Sí, en fin. Vamos a ver, nuevamente repito que la cantidad de dinero es importante y hay múltiples partidas. Cada una de ellas, como yo venía comentando antes, tiene su complejidad. En cada una de ellas se ha debatido o hay que seguir debatiendo. En cada una de ellas va a haber un tira y encoge, porque si yo quiero la acera un poco más acá, el del coche me va a decir que no, el de la descarga y descarga tampoco, el vecino me va a decir... Y eso ha pasado. Y estoy hablando de la cosa más elemental, como es ensanchar una acera. Que es y como eso estamos hablando de invertir 18 millones de euros en múltiples partidas. Con lo cual, pues efectivamente, para eso hace falta la participación ciudadana que comentaba Pepe, la participación ciudadana y que todo eso tenga un seguimiento homologado, que en este caso, siendo fondos europeos, tendría que ser, yo supongo que son ellos los que van haciendo la evaluación continua que se está hablando. ¿Cómo es todos y cada uno de esos proyectos? Bueno, yo no lo sé, pero supongo que lo iremos sabiendo y no sé si estaremos en capacidad todavía de ir aportando sobre ello. Porque si estamos hablando de un eje entre la Plaza de Gabriel Lodares y el Sembrador, pues allá hay muchísimas cosas por resolver, muchísimo dinero por invertir y muchísimas cosas por discutir también. Tenemos en la UCI, de hecho, al edificio más emblemático de Albacete, como es el edificio Legorburo. No sé tú qué piensas también te se ha hablado mucho también de ello, los presupuestos. Si el de Legorburo está en la UCI, ¿dónde está el que llamamos el edificio Belda? Sí, el siguiente. Un cadáver, entonces. Contiguo. Un cadáver absoluto que tenemos. Un cadáver ahí. que huele de hace muchos años. Para la huele ciudad. hace años. Una verdadera vergüenza. Yo, pues, caminando y compartiendo, lo digo siempre en buen ánimo, con el mejor ánimo, cuando voy por ahí con mi gente, digo, estamos en la milla de oro de Albacete, la milla de oro, claro. Cuando en realidad es la milla del óxido, la milla del plomo, la milla del hierro y la milla de la ruina. Y de los decibelios. Y de los decibelios, cuando debería ser la milla de oro, porque es donde tenemos nuestros mejores edificios. Entonces, nuevamente repito, porque es un tema complejo, cómo podemos tratar esos edificios, cada uno de ellos sirve de bandera para algún tipo de causa X, que puede ser política o sociológica o no lo sé qué, cuando en realidad los primeros que tienen que participar son los propietarios de esos lugares y expresar y que sepamos cuál es su opinión verdadera, que no la sabemos, yo sé algunas, pero las sé también a modo personal. Pero ahí es la responsabilidad del ayuntamiento que ha pasado de todas las corporaciones y de todos los colores
porque esto no es un problema que tiene la calle ancha de ayer. No. Es un problema en el que ha pasado el Partido Popular, ha pasado el Partido Socialista, han pasado con mayorías absolutas, con mayorías relativas, y ahí está, porque ¿cuántos años hace que cerró Legorburo ahí? Yo no sé si hará 30 años. Yo tengo 20 años viviendo en Albacete y siempre ¿Y lo has visto cerrado? Lo he visto cerrado. Pues por lo menos 30 años, y lo de Belda, la gente se fueron porque se está hundiendo. La infrahistoria que tiene eso por dentro, que es realmente patética. Sí, pero todas las bajo mi punto de corporaciones. vista, eso es una necesidad de revitalizar algo que ya está declarado patrimonio. Y lo han plasmado los ciudadanos en una web de participación. Correcto, sí, pero bajo mi punto de vista eso es una propiedad privada y por tanto lo que tú puedes hacer como ayuntamiento es negociar con la propiedad para mejorar la calidad de la estética de esos edificios y que permita que la ciudadanía se beneficie y se aproveche de esos Pero dos los edificios. ayuntamientos, sabes que con la ley puede actuar La también estética- ante la la estética dejadez y el del uso, propietario, y el uso. puede actuar. O sea, como está ahora mismo ese edificio que está a lo de Belda, que está con las vallas puestas, el ayuntamiento tiene la obligación de intervenir y cargarle a los propietarios las reparaciones que realice. Claro, Ya, pero en pero el si el caso de que propietario- esté en un estado ruinoso. Como está ahora. Sí, pero si Bueno, el propietario dice, está, no pero yo tengo no sé si dinero. ¿Tú lo está has visto declarado. desde el edificio de enfrente? ¿Has visto el tejado? No, no lo Tú he visto. vete a donde están las notarías No, y no, vas... yo me refiero a que para actuar es necesario que esté declarado en ruina Sí. y que hay un certificado que Claro. lo acredite. Pero yo me refería más bien a los 4,5 millones esos de euros. Sí. Evidentemente es una parte de la inversión, que es una de las partidas de inversiones más importantes del detalle presupuestario. Pero, por ejemplo, a nosotros, como movimiento vecinal, nos interesa que se lleve a cabo de la mejor manera posible la peatonalización del centro. Y la peatonalización del centro necesariamente pasa por ese eje. Evidentemente, ese dinero después lleva una serie de actuaciones transversales que es necesario acometer, pero primero hay que planificar y tener claro como objetivo de eficacia la consecución de esa peatonalización. Y luego la eficiencia está en sacar el mayor rendimiento posible a esos recursos, a través de los subcontratos que se llevan a cabo. Pero bajo nuestro punto de vista, ese es un objetivo muy importante que venimos reivindicando desde tiempo inmemorial, que es la peatonalización de la ciudad. Igual que esta mañana también nos ha llegado otra información, que también es otra, y volvemos un poco a las inversiones importantes, que es la puesta en marcha de nuevo del centro de salud número 3 correspondiente al de Villa Cerrada, que se va a ubicar a las instalaciones del Torres colegio. Quevedo, sí. Sí, pero eso Mariano el Martínez. presupuesto del Mariano ayuntamiento ahí no pinta nada. Bueno, claro, Es no. una inversión de la Junta 100%. Sí, pero hay que ponerlo, Además que es propiedad de la Junta. pero tienen que ponerlo a disposición el ayuntamiento, a disposición de la Junta para que se lleve a cabo. Ya, bueno, me pero eso refiero- es un trámite legal. Eso no sí, tiene sí, más. pues sí, No en tiene esto más. son todo trámites, pero me Ya. refiero que la ciudadanía Ya, tiene ya. que percibir en inversión. Que la ciudad avanza. Ya, Claro. Por mucho que Por haya tanto, COVID, hay por mucho que haya peatonalización, crisis. Si el hospital por fin se está reformando, aunque no sea nuevo, si además hay dos proyectos de gran envergadura como el que acabamos de decir, pues eso visualiza que la ciudad es dinámica. Estoy de Y luego, acuerdo. Sí, sí. evidentemente, hay actuaciones económicas quizás muy pequeñas o de poco calado, pues sí, pero lo más importante simbólicamente es que haya sensibilidad por esos temas. Por lo que decíamos del Legorburo, pues yo creo que es una cantidad muy pequeñita, es una cantidad ridícula. Sí, pero si ya Comparados está a lo plasmado- mejor con los 300.000 del carril bici, que uno puede decir, bueno, pues hay sensibilidad, ¿no? Cada vez más comunidad va sobre dos ruedas, Claro, ¿verdad? En quiero decir, Albacete. si hay sensibilidad por esos temas y además por experiencia de gestión además, cuando tú plasmas en una partida, luego esa partida al año siguiente ya está plasmada y quiere decir que se puede incrementar, pero si no está, Claro. es que nadie ha pensado en la posibilidad de llevar a cabo Cierta nada en cuestión. absoluto con cargo a ese fin. Por eso Sí. digo que es importante que la diversidad de actuaciones, y en ese sentido es lo que decía al principio, que nosotros nos sentimos optimistas. ¿Consideras que se ha pensado todo en casi todo el Sí. mundo, que son presupuestos permeables, por Sí, decirlo de alguna sí, forma? al margen de que, hombre, lo lógico y lo ideal sería que hubiese un consenso y que ahora estamos en el proceso de aportaciones de los diferentes grupos que permitan que se enriquezca, que yo creo que está pensado además con unas cuantías que se pueden modificar al alza Mejorar. en virtud de aportaciones o de los ciudadanos, que todos tenemos capacidad para aportar propuestas y sugerencias al presupuesto, y de los propios grupos políticos, claro.
Ha introducido Miquel antes un componente que es muy importante, el componente de la participación ciudadana, a través de muy diversas formas. Véase, por eso estáis hoy aquí, Pepe, estáis la FABA. ¿Os habéis sentido escuchados a las reivindicaciones constantes? La FABA es muy proactiva y bueno, es vital, son los barrios de la ciudad. Claro, es que antes hablábamos, la participación no es que te escuchen solo, sino que lo que te escuchen a nosotros, junto a otros colectivos sociales y otros colectivos económicos, sindicales, en fin, otras organizaciones sociales, que te escuchen y que se plasme después. Nosotros hemos visto que algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo, que hemos planteado, no ahora, en su momento las pusieron de manifiesto en proyectos de ejecución. Ahora bien, lo que es evidente que es necesario es que esa participación no sea solo al principio, sino que continúe durante la ejecución del proyecto, permitiendo. El otro día, por ejemplo, estuvimos visitando el depósito de la Fiesta del Árbol, en el que se va a llevar a cabo otra reivindicación de la Federación de Vecinos, que era un centro sociocultural para el barrio San Pablo, porque está en una situación calamitosa. Bueno, si te lo recogen como propuesta, que además el barrio se siente identificado aportando propuestas que después se reflejen en el proyecto de ejecución de eso. Eso aparentemente es así. Aparentemente es así, quiero decir, porque en su momento, en esa visita, se recogieron ciertos apuntes que hizo la Asociación de Vecinos del Barrio y que creo que lo van a recoger. Esa es la participación, que es que antes de ejecutarlo quepa la posibilidad de modificarlo, adaptar el proyecto a las necesidades reales del momento. Esa es la participación, y para eso es necesario no que participe el movimiento vecinal, no que aporte el movimiento vecinal, sino otros colectivos que se puedan sentir identificados. No hay cosa mejor que escuchar al vecino, el vecino que es el que está allí, el que lo está viviendo, porque el político de turno pues va allí, lo ve y eso, pero el que vive allí en la puerta, el que sabe que tiene el problema, el que tiene todo. Por eso, los vecinos de ese barrio, pues te dicen, oye, mira, queremos un centro sociocultural aquí, quedaría muy bien. Y de determinadas características. Es no que es genial, la aportación del ciudadano es súper importante, y además, desde los tiempos de Manolo Pérez Castel, cuando comenzó con todo esto, yo siempre lo he dicho, hay que escuchar a los vecinos. El vecino es el que está allí, podemos diseñar lo mejor del mundo, pero a lo mejor no funciona. Nos lo va a decir hay una herramienta, el vecino. perdona que te interrumpa, hay una herramienta muy importante que se va a poner en valor, que ahora mismo no se ha refrendado, que es el Consejo Social y de la Participación, o el Consejo Social en este caso, porque le van a cambiar el nombre. Estamos participando en un nuevo reglamento que permita que en el mismo haya una mayor representación social, tanto en cantidad como en calidad. Y eso va a permitir que antes, por ejemplo, de elaborar los presupuestos, pues se haya un procedimiento metodológico para aportar ideas, para aportar sugerencias que permitan que posteriormente se puedan hacer o no. Ya te digo, muchas veces estas cosas, la participación no consiste en recoger todo lo que tú digas, pero sí al menos que se tengan en cuenta y si hay una polémica con otras personas o otros colectivos que dicen lo contrario, buscar un punto de equilibrio. No se puede ir en contra de los vecinos nunca. Siempre hay que ir porque son los que lo viven y los que lo sufren. Son los que lo viven y los que lo sufren. Bueno, los presupuestos... Dime, Miquel. No, yo quería comentar, un poco cambiando el ánimo de la conversación, cosas curiosas que me han llamado en el presupuesto y en el artículo y en los puntos que se van a tocar en la ciudad. Por ejemplo, construir un nuevo refrescante en el parque de Abelardo Sánchez. Pues me parece muy bien. Demoler el edificio de los sindicatos. Ahí sí ya yo digo, ¿y qué vamos a poner ahí? O sea, el edificio no es reciclable, vamos a ampliar la plaza de carretas. Eso no es propiedad municipal. Ya, pero está ahí, me llamó la atención. Precisamente volviendo al tema del edificio de Verla, ese edificio está en un estado semi-ruinoso. Eso es del Ministerio de Trabajo y del Patrimonio Sindical. A mí me consta que hay negociaciones con los sindicatos, que son los titulares del edificio, para permutarlo y que ese espacio que está bueno, de hecho... Lo usa UGT, en cierta parte, ya no sé, pero bueno, Comisiones salió de allí hace tiempo ya. Y UGT estaba a punto, creo que ha salido ya también, porque eso, insisto... Sí, porque tiene centros de formación en Torres Quevedo, en fin, sí. Al tirarlo, lo que hay que es pensar en qué es espacio. Exactamente. Pero otra cosa curiosa, Pepe, permíteme, así, de estas cosas así simpáticas que vi por ahí. Un dinero que se va a invertir en la fachada del Museo de la Cuchillería. Y yo digo, pero si la fachada del Museo de la Cuchillería es excelente, me parece magnífica. ¿Por qué en vez de la fachada no se invierte, o quizás sea así, no lo sé,
en ese aparcamiento que está frente al museo, Quizás sea que eso, quizás sea eso. que caramba, ¿cómo es posible que hayamos reformado toda la plaza del ayuntamiento, que se cambió todo el pavimento y el aparcamiento quedó ahí? Porque ¿quién se aparcaba ahí? ¿Tú te aparcabas ahí, Patricia? Hombre, ahora nos viene muy bien a la prensa, desde luego. Se aparcaban ellos. Es un sitio muy seguro para aparcar. El pavimento, dejaron el aparcamiento, digo, pero ¿cuándo vamos a quitar ese aparcamiento de ahí para darle esa sería un beneficio para la fachada? Quitar eso. Son cosas que he ido viendo que me han llamado la atención. La más dramática, sin duda, la demolición del edificio. Yo, caramba. ¿Del edificio del sindicato? Sí. Ya me parece dramático aquello. En esa diversidad de sensibilidades que también quieren recoger los presupuestos, bueno, pues hay uno que es una gran problemática de la ciudad, lo sabemos, el asunto de los temporeros. Reventó por los aires en el pasado verano y por fin, bueno, no sé hasta qué punto solamente será un titular, pero bueno, lo recogerán los presupuestos. Ese campamento de la dehesa que, bueno, que históricamente ha venido funcionando, pero bueno, tenía necesidades, carencias y bueno, ¿os parece que no sé, bajo el punto de vista mío, yo creo que es una solución acertada? No sé si era suficiente. Vamos a ver, el problema de los Eso es otra temporeros cosa. no solamente los temporeros, vamos a hablar de los asentamientos. Asentamientos en general. En unos casos son temporales, ocupados por los temporeros, valga la redundancia, y en De otros las son, campañas agrícolas, y y en otros otros son son permanentes. en algunos sitios que están generando problemas con ciertos espacios vecinales. Me consta en concreto que uno de ellos están actuando ya para intentar modificarlo, quitarlo y darles alguna alternativa habitacional, que es al asentamiento que hay junto al Jardín Botánico, por ejemplo, pero hay más. Y al mismo tiempo, efectivamente, es necesario que se regule muy bien qué van a pasar con los temporeros que necesariamente van a venir y además son indispensables que vengan, porque si no es así... Y que en un impasse de tiempo han tenido que, Claro. bajo la bondad de la Iglesia, Yo he estaban visto en un que había- hostal. Yo he visto que en los presupuestos había una dotación económica de 250.000 euros para habilitar el campamento de la dehesa. Me parece que junto con la Casa de la Solidaridad permitía tener en torno a 150 o 200 camas en un estado... Es un problema que le llega al ayuntamiento y que, como dice eso, no tiene toda... Está en el entierro, pero no tiene todas las velas. Porque hay, a lo mejor también teníamos que plantearnos en la legalidad que hay en todo esto, porque todos sabemos que hay empresas que traen a los temporeros, que van a trabajar, los tienen en la finca durante el día y luego por la noche que se busquen la vida. Entonces a lo mejor teníamos que buscar y decirle, oiga ¿usted qué va a traer? ¿50 temporeros a coger lo que sea, ajos o lo que sea? Pues usted tiene que darle, dentro de la finca tiene que darle unas naves dignas, no dejarlos ahí, unas naves dignas, y que están estos señores. ¿Un mes trabajando? Pues un mes con sus duchas, con todo eso ahí. No puede ser que vengan, los dejen a la buena de Dios, llegan las furgonetas, los cogen, se los llevan a trabajar y luego llegan por la noche y se iban a las naves que estoy viendo las imágenes de Cereales Saltó. Porque además, de momento es un movimiento laboral que es inevitable, o sea, quiero decir, le podemos dar la espalda, pero van a venir. Se van de las atribuciones del ayuntamiento. Lo que dice Marta lleva razón, hay un problema de descoordinación absoluta entre administraciones. o de no exigir responsabilidad a las empresas, empresas de llevar a cabo, pero sí, pero si no se exige porque hay una cierta dispersión legal entre las diferentes administraciones, lo que está claro es que los que asumen la responsabilidad de la gestión inmediata es el ayuntamiento. El ayuntamiento se come el marrón. Se come el marrón. Y si se come el marrón, también le repercute indirectamente a la ciudadanía. A todo. Al colindante. Y en ese sentido sí que es imprescindible que o bien en la dehesa o bien se habilite algún tipo de edificio, como tú bien dices, que tenga la adecuación necesaria mínima para alojar a los temporeros. Sí, porque la dehesa en su día ya se puso en cuestión, bueno, pues las condiciones habitacionales que tenían allí. Miquel. Sí, bueno, yo comentaba antes del programa que si nos pusiéramos a ver cuáles son las prioridades de los presupuestos y de toda la inversión que habría que hacer, pues lo primero que tendría que solucionar la ciudad son los asentamientos, porque ahí no estamos hablando de una acera, de una reja, de una fachada. Allí estamos hablando de un drama humano importante, grave. No sabéis cómo ha pasado esa gente en esos asentamientos ahora con Filomena y el temporal que les ha caído en esas chabolas. Inhumanos. Y el tema es sumamente complejo porque estamos hablando de vivienda,
les vamos a dar una vivienda, y los que no son temporeros y son de Albacete y no tienen vivienda, ¿en qué parte quedan de esta repartición de viviendas? Bueno, habría que darles trabajo primero para que se paguen la vivienda. Y los que no tienen trabajo aquí en Albacete, ¿qué pasa? ¿Le vamos a dar primero trabajos a ellos? Entonces, el problema es mucho más completo, y me perdonáis que decir, voy a poner una nave, ahí los voy a poner a todos. Vale, eso lo podemos hacer de ahora en adelante, pero los asentamientos no son de temporeros. Están totalmente, cronificados ahí. Se dan, digamos, dos situaciones un poco. Dos tipos de asentamientos. Sí. Exacto. Los temporeros, hasta ahora. Y las dos realidades se dan en nuestra ciudad. ciudad. Van a seguir ocupando de manera transitoria en naves o en situaciones un poco lamentables, son unos. Y los asentamientos hay que diferenciar, permanentes, que son más graves. Ciertamente nómadas, pero que bueno, que suelen estar. Es nuestra cañada real. Sí, esa es sí, porque además el problema que hay, no solamente a la situación personal que vive en la familia, hay un problema añadido que es el de los niños sin escolarizar. Y claro, eso sí que es de una gravedad absoluta. Entonces tienen que dar una solución sin continuidad a eso, porque integral, de lo contrario, hay muchas administraciones que tienen que entrar. Claro, todas. Hay las tres administraciones, la local, autonómica y la nacional, necesitan coordinarse y coordinar la legislación. El ayuntamiento no puede echar a sus espaldas ese gran problema solo él. Claro. Por último, y antes de pasar a las conclusiones finales, le quería preguntar a Miquel, creo que es una partida de 470.000 euros para arreglos en el recinto ferial y la caseta de los jardinillos. De esto también hemos hablado largo y tendido en Albacete, sobre todo de los usos o del desuso que se está haciendo de estas instalaciones. A mí me choca un poco que pudiendo sacar mucho brillo y mucho potencial a estas instalaciones, ahora mismo en la coyuntura COVID lo mismo no, pero bueno, se está hablando, es decir, antes de hacer un arreglo antes que del propio uso. No sé si... Bueno, quiero recordar que en el recinto ferial recientemente ya se invirtieron 2 millones de euros. Presupuesto general del Estado, además. Sí. Yo creo 2 millones de euros se invirtieron ahí, prácticamente en salvarlo, porque había partes, todo lo que era la cubierta estaba en ruinas, probablemente era la original incluso, partes de ella. El uso que se le puede dar a estos edificios también vuelve a ser un tema complejo, porque yo creo que a Albacete, con todo el cariño que le tengo y que le tenemos, le falta fuerza. Le falta fuerza para poder abordar una cantidad de actividades que no tenemos la población, no tenemos el dinero, y es difícil. Ese es un edificio muy grande. Estamos hablando de un edificio que prácticamente ocupa 3 hectáreas. Es una cosa gigantesca en realidad. No podemos usar el Banco de España. El edificio de los sindicatos lo tenemos abandonado. ¿Cuántos locales vacíos hay en Albacete? ¿Cuántos locales? Si en la misma, la milla de oro, la milla del óxido. Sí, cada vez hay más locales. Se pretendía, lamentablemente, se pretendió en esa lucha ya llena de inquina, con los temas de protección del patrimonio, que nos pasamos 4 pueblos, proclamar a 40 manzanas del centro de Albacete centro histórico, con una protección que sextuplicaba lo que ya existe, y en ese momento habían 70 locales cerrados, en venta y en alquiler, en edificios que no valían nada, y esos edificios iban a ser nombrados parte del patrimonio de la ciudad, porque la lucha es, aplastar al contrario. Entonces, recinto ferial, nosotros no tenemos fuerza para usar el recinto ferial. Yo creo que mantenerlo, usarlo, y darle esas actividades que se le han dado esporádicas, parcialmente. Se ha hablado de muy diversas cuestiones, actividades al aire libre, conciertos, no sé. Sí. A mí me parece a lo mejor es demasiado pretencioso gastar este dinero, bajo mi punto de vista ahora mismo, en esta cuestión, que yo creo que hace nada ha estado... No es pretencioso porque es que habéis focalizado el tema en el recinto ferial, y bajo mi punto de vista, la mayor inversión necesaria no es tanto en el recinto como en la caseta de los jardinillos. La caseta de los jardinillos está en un estado lamentable. Lamentable, tanto la parte del escenario como los aseos y la zona de vestuarios que utilizan los artistas en la feria. Y ahí necesita una inversión importante. Y luego, además, unos aseos públicos que dan a la parte, que están en la caseta, pero que dan a la zona de los jardinillos, que aquello está en un estado lamentable. Entonces, yo creo que la inversión importante está más bien ahí. Estaríamos de acuerdo. Y luego, además, en el recinto ferial, bajo mi punto de vista, necesita una programación estable y una rentabilidad máxima. Y yo discrepo de lo que están diciendo. Sí creo que se puede hacer un espacio al aire para llevar a cabo multitud de actividades. Bueno, la Faba lo hace, vuestro festival, claro, el Interbarrios. Y la pregunta es, en el periodo de verano en el que aquí hay muchísima actividad, la gente sale, no hablemos de las casetas,
inmediatas de los caracoles, porque es evidente que hay marcha. Si hay marcha, la cuestión es planificar y programar actos con revulsivo y con interés para que la ciudadanía vaya allí. Yo recuerdo hace muchos años, cuando el Foro de la Participación Funcional planteamos que ese espacio lo pudiese utilizar el Consejo de la Juventud para, bueno, eso que se ha suprimido por suerte del botellón, pero sí un espacio recreativo con contenido cultural en el que los jóvenes pudiesen tener su espacio vital. Puedan estar de asueto con su copa. Tiene razón, es darle una programación estable, empezando por creérnoslo, Marto, empezando por creérnoslo y decir esto se lleva a la caseta de los jardinillos. Un tema que hemos dicho, la participación. Si antes de planificar se piensa en a quién va dirigido y esas personas, esos colectivos participan en la toma de decisiones, seguro que no te equivocas. Pues si te buscan la complicidad de los agentes sociales que se vayan a ser los beneficiarios. Con un acto en verano a la semana, si yo no digo salir a lo grande, eso, sino un acto a la semana que la gente ya tome el recinto ferial como algo suyo y tenga un referente. Pues va a haber, los sábados por la noche va a haber verbenas, pues verbenas populares, o va a haber conciertos, o va a haber poco a poco. Pero que la gente... Estamos soñando, estamos en un brainstorming, una tormenta de ideas para los próximos presupuestos. Que no es un sueño, eso es simplemente voluntad. Y no es tan caro, que eso no es tan caro. Yo deseo el mayor de los éxitos a esas ideas. Estamos en la recta... No estamos pidiendo la luna, ¿eh? No estamos pidiendo la luna. Bueno, sí, no es... Estamos en la recta final ya del programa y bueno, lo que decimos siempre, micros abiertos en lo que queráis incidir desde vuestros diversos ámbitos, la FABA, en fin, el mundo de la arquitectura, lo que queráis comentar, bueno, en relación a estos presupuestos que, insistimos, todavía son un borrador, Pepe. Bueno, yo lo he dicho al principio, bajo mi punto de vista son presupuestos ilusionantes, luego la realidad será la que sea, pero de entrada... Decía la corporación que también con incertidumbre, son ilusionantes y con incertidumbre, le ponían apellido también. Pero yo creo que las incertidumbres no son tanto porque ellos no puedan llevarlos a cabo, sino porque la propia realidad social y de la pandemia nos pueda limitar. No sabemos todavía si va a haber feria o no va a haber feria, con lo cual ya estamos un poco... Pero bueno, dicho lo cual, vamos a ir pensando con optimismo, pensando en que las vacunas permitan que, si no en los plazos que ha dicho Pedro Sánchez, aunque sea en junio, que nos permita ya de hecho, los datos ya son optimistas, los datos de la bajada de contagios, de la bajada de muertes, son optimistas para pensar en clave ilusionante. Por tanto, estos presupuestos para la Federación de Vecinos son ya un poco ilusionantes. Los del año pasado es que eran lamentables por todas las razones que no vale la pena repetir. Durante la legislatura. Así es que bienvenidos sean. Miquel. Repito que yo estoy francamente contento al ver toda esa cantidad de dinero y ver todo lo que se va a invertir en peatonalización y aceras, que sé que yo personalmente las voy a disfrutar y quienes Esto tiene polémica, y los que vayan conmigo también estamos ansiosos, sedientos de que este tipo de actuaciones se lleven a cabo y estoy optimista de que así sea. Marto. Pues yo, estos presupuestos son unos presupuestos que creo que se han diseñado políticamente para contentar a todo el mundo. Estos son los presupuestos del café para todos, por eso hay partidas pequeñitas, hay de todo, pues son muy variados, hay de todo. Entonces, y yo soy de la opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero soy de la opinión que creo que en vez de tirar 20 tiros, es mejor tirar 5 y centrar el tiro. Albacete está perdiendo, y lo digo siempre, el tren de la gran distribución. Y el Nueva York de la Mancha. Y hay que, se lo está llevando Illescas, se lo está llevando a Alicante, Albacete está en un sitio ideal y otra vez, lamentablemente, Albacete va a perder el tren de la modernidad y el Ayuntamiento de Albacete tenía que hacer un gran esfuerzo para crear unas grandes infraestructuras y eso, relacionadas con la Junta, con la Diputación, con el Estado, pero hacer algo, y yo prefiero 5 tiros bien a no 25 que al final no llegan a nada. Pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias a los tres por visitar esta cadena, Visión 6 Televisión, a hablar de estos presupuestos. Gracias también a ustedes por seguirnos desde casa, ya veremos en qué queda todo esto. De momento, aquí les esperaremos el jueves que viene. Feliz semana, adiós.